Las 7 iglesias del Apocalipsis es nuestro tema. En Apocalipsis capítulo 1, en la primera parte del versículo leemos: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Las 7 iglesias de Asia son las destinatarias del libro de Apocalipsis. Podríamos decir que la situación de las 7 iglesias de Asia representa las cosas que son, según Apocalipsis 1:19. Asia se refiere al Asia proconsular, llamada así porque estaba gobernada por un procónsul. Entiéndase que esto se refería a lo que se denominaba una provincia romana. Así llamaban los romanos a un territorio conquistado por el imperio. En el día de hoy, esta parte geográfica se identifica como la actual Turquía. O sea, que las 7 iglesias a las que está dirigido el libro de Apocalipsis existieron en ciudades cuyas ruinas se encuentran en el país de Turquía. En estas ciudades a las cuales se destina este libro y cada una de las cartas particulares, existía el culto al emperador. Quiere decir que había templos en toda Asia en honor al César romano. Este culto a la personalidad llegó a ser generalizado en todo el imperio. Bueno, creo que esta es una práctica en la que degenera siempre un régimen totalitario, donde el hombre quiere ocupar el lugar de Dios, quiere que el pueblo lo reconozca y lo alabe, como si fuera un dios. Este culto al emperador fue motivo de persecución contra los cristianos que se negaban a adorar al emperador romano. La iglesia de Esmirna, por ejemplo, sufrió este tipo de persecución. Es muy conocida la historia de Policarpo, el pastor de esta iglesia, el cual fue martirizado en la hoguera durante el gobierno del emperador Antonio Pío. Con respecto a la escogencia de estas 7 iglesias a las cuales están dirigidas estas cartas en el libro de Apocalipsis, es muy posible que la razón de elegir 7 haga referencia al significado de este número, que es la suma del 3 y del 4. Podríamos decir que el 3 representa la divinidad perfecta y la Trinidad de Dios, y el 4 que representa la humanidad. Así que tenemos la relación de lo divino con lo humano, con lo cósmico, o sea, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. De manera muy especial, también el 7 es el número sagrado que expresa universalidad y totalidad. Así que con esto podemos decir que Dios eligió estas 7 iglesias por representar ellas y la condición de las mismas, la situación por la que podrían pasar las iglesias de todos los tiempos y lugares. No eran solamente estas 7 iglesias que había allí. Había otras iglesias como la iglesia de Troza, la iglesia de Colosa, la iglesia de Hierápolis y posiblemente otras iglesias, pero estas eran las que representaban las situaciones que el Señor quería mostrar como modelo para las demás iglesias del mundo. En estas 7 iglesias están representadas todas las iglesias cristianas de todos los tiempos y lugares en sus diferentes momentos de vida espiritual, de muerte espiritual, de calentamiento, de enfriamiento, según sea el caso y según las advertencias y los elogios que ellas reciban de parte del Señor en algún momento de su vida o de su existencia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso se le amonesta por haber perdido el primer amor, condición que puede darse en cualquier iglesia en el día de hoy o en otro tiempo. Cuando Juan escribe estas cartas a las iglesias, ya él había recibido la revelación de todo el libro de Apocalipsis. Así que él, como el encargado de dar el mensaje, se dirige a cada una de las iglesias con el mensaje particular
de parte de Dios. Todo lo que está descrito en el libro de Apocalipsis sabemos que tiene un propósito. Dice el propio libro, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Dios quiere que cada uno de los miembros de las iglesias sepan lo que son sus planes presentes y futuros para su pueblo y cuál es el fin que le espera a este mundo. Vamos a ver en primer lugar, las 7 iglesias del Apocalipsis existieron en realidad. El Señor llama a estas iglesias las 7 iglesias que están en Asia. Y ya hemos hablado del lugar donde estas iglesias se encontraban. Podemos creer lo que nos dice la Biblia, porque los datos de la Biblia son correctos. ¿Por qué? Porque lo dice Dios en su palabra. Y de seguro que los que buscan detractar a Dios y a su iglesia corroborarán muy a su pesar que los datos geográficos del libro de Apocalipsis son fidedignos. Esto habla de lo pendiente que el Señor que está en los cielos, tiene a los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. Si hay alguien que está pendiente de nosotros, ese es Dios. Si hay alguien que conoce el mundo y conoce el punto geográfico donde cada uno se encuentra en cada momento, ese es Dios. Si un simple dispositivo inventado por el hombre como el GPS puede identificar cualquier lugar en la Tierra y ubicar cualquier sitio del planeta, bueno, con más razón, el Dios Todopoderoso lo puede hacer. Dice la Biblia, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmos 53:2. Bueno, yo creo que esta realidad debería obligarnos a vivir vidas santas, pues Dios está mirando cada paso que damos. Esta realidad también debería alentarnos a vivir confiados en medio de este mundo malo, pues el Señor está cuidando nuestros pasos. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. El Señor sabía la condición en la que se encontraba cada una de estas iglesias. Y fue precisamente por eso que fueron elegidas por Él como modelos que Él quería utilizar como ejemplo para todas las iglesias en todos los tiempos. Quiere decir que el Señor no se inventó las circunstancias que se describen en estas iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, sino que estas eran iglesias reales. Y las situaciones que se describen en el libro de Apocalipsis por las que ellas estaban pasando eran reales. Cada una de estas iglesias puede ser identificada entonces en el tiempo y en el espacio. Aunque durante el tiempo de la dominación musulmana estas iglesias fueron disminuidas hasta desaparecer, los restos arqueológicos de los 7 lugares aún existen en Turquía. Las ciudades donde estaban ubicadas estas 7 iglesias llegaron a convertirse en grandes centros culturales a lo largo de su historia. Estas iglesias fueron de gran importancia para la iglesia primitiva y siguen siendo importantes hoy por el mensaje que a través de cada una de ellas recibimos cuando leemos las cartas enviadas a ellas por el Señor. En segundo lugar, veamos que las 7 iglesias del Apocalipsis representan a las iglesias a nivel universal. Estas 7 iglesias representan a todas las iglesias que existen en los tiempos en que fue revelado el libro de Apocalipsis. Pero también representan a todas las iglesias que han existido en los siglos anteriores a nuestra época. Representan también a las iglesias que existen hoy y representan a las iglesias que existirán en el futuro.
Este libro fue escrito con el criterio de que fuera una especie de carta circular que debía ser leída en todas las iglesias del primer siglo. Este mismo espíritu prevalece en el día de hoy. Por ese motivo, este libro debe ser leído y estudiado por todas las iglesias, en todas partes. Estas 7 iglesias son llamadas las 7 iglesias del Apocalipsis porque son el objetivo inmediato del libro. Pero tienen una mirada puesta también en el futuro de las iglesias en sentido general. Pero si nos damos cuenta, veremos que el Señor escribe a cada una de estas iglesias en particular. Él no escribe a una carta a una iglesia católica o una iglesia universal, lo cual significa que el Señor tiene un trato con cada una de las iglesias locales en particular y que no existe en la Biblia el concepto de una iglesia universal con un papa a la cabeza. Esta es una idea del hombre, configurada según el modelo del Imperio Romano a través de la Iglesia Católica Romana, que ha heredado este poder político adjudicado al Vaticano con el único propósito de tener hegemonía sobre las demás iglesias del mundo. Bueno, alguien ha dicho con sobrada razón que el Imperio Romano cambió la corona por una tiara, refiriéndose a la forma como el obispo de Roma en tiempos de Constantino pasó a representar el imperio en ese lugar del Estado, de donde se deriva entonces lo que nosotros conocemos como el poder papal. Bueno, el Señor ha puesto su mirada en ese punto geográfico del mundo de entonces por lo que representaba en términos de la lucha de la verdad versus el error. La resistencia del bien contra el mal. El bien que está representado por las iglesias del Señor y el mal que indudablemente representaba el gobierno del Imperio Romano y su persecución contra las ovejas del Señor. Las iglesias están en el mundo, pero deben lealtad al Supremo Señor de los cielos, a su Salvador Jesucristo, no a los poderes de este mundo. Como dijo el Señor Jesucristo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. La verdadera iglesia de Jesucristo no es amada por el mundo, sino aborrecida. Aunque las iglesias cristianas tienen el deber de cumplir las leyes terrenales que no riñan con la ética bíblica, y también deben someterse al gobierno de los hombres, según Romanos 13, versículos 1 al 7, pero les es ajeno totalmente el estilo de vida del mundo pecador en que viven. Y esto representa una enorme carga pesada que tienen que llevar en todas las generaciones hasta que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Así que el deber de denunciar el pecado y de llamar a los hombres al arrepentimiento ha sido considerado desde el principio de la era cristiana como un acto subversivo por el que la Iglesia ha tenido que pagar un alto precio. Como ejemplo, veamos lo que nos dice este versículo en el libro de los Hechos. Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 1:7. 1:6, perdón. Finalmente veamos que las 7 iglesias del Apocalipsis representan las situaciones por las que pueden pasar las iglesias en diferentes momentos. No creemos que las 7 iglesias representen 7 épocas de la historia de la iglesia, desde los tiempos de Pablo hasta los tiempos del regreso de Cristo, como enseñan algunos historiadores.
sino que cada una de estas iglesias trata una situación de las que en sentido general se puede dar en cualquier iglesia en cualquier momento. Algunos hablan de las 7 fases o 7 edades de la historia espiritual de la iglesia, pero realmente esto no tiene asidero bíblico y está lleno de fantasía y lamentablemente también involucra el culto a la personalidad de los que representan tales enseñanzas. Nos inclinamos mejor por creer que cada una de estas iglesias representa las diferentes circunstancias que se pueden dar en una iglesia en un tiempo específico. Y el Señor nos dice entonces cuál es la manera como deben ser abordadas cada una de estas situaciones. En la lista se encuentran las siguientes iglesias a las que está dirigido el mensaje de Apocalipsis. Encontramos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y la situación de cada iglesia se describe a grandes rasgos de la siguiente manera. Primero tenemos la iglesia de Éfeso, que está descrita en Apocalipsis 2, del 1 al 7, donde se dice cómo la iglesia se había convertido en una iglesia que había abandonado su primer amor. En segundo lugar, tenemos la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2, 8 al 11, y allí se describe cómo la iglesia sufre persecución. Número 3, la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2, 12 al 17, se describe como la iglesia que necesitaba arrepentirse. Número 4, la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, 18 al 29, se describe como la iglesia que tenía una falsa profetisa. Número 5, Sardis, en Apocalipsis 3, del 1 al 6, se describe como la iglesia que se había quedado dormida. Número 6, Filadelfia, en Apocalipsis 3, 7 al 13, y se describe como la iglesia que había esperado con paciencia. Y finalmente, la número 7 es la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, donde allí se describe como la iglesia que estaba tibia o insípida. De las 7 iglesias, solo 2 constituyen un modelo de perseverancia y constancia en el camino del Señor, en las cuales el Señor no encontró nada digno de reproche. Pero en cada una de las otras 5 encontró algo que debía condenar. Esmirna y Filadelfia representan las situaciones en que una iglesia se mantiene fiel al Señor en medio de problemas y dificultades. Pero lo más importante de todo esto es que cada creyente vea en el perfil de cada una de estas iglesias cuál es su condición espiritual personal delante de Dios. Que el mensaje a estas 7 iglesias sirva como un termómetro para medir la temperatura espiritual de cada uno de nosotros. Para aquellos que todavía no han iniciado la vida cristiana, que todavía se encuentran indecisos, hay un estribillo que se repite constantemente en cada una de las cartas a las 7 iglesias y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Querido amigo, querida amiga, es tiempo de hacer caso a lo que el Señor dice en Apocalipsis, pues su venida a este mundo para juzgarlo es inminente. Y hay de aquel que no se haya arrepentido cuando el Señor venga en las nubes. Dios te bendiga.